Bien, vamos a resolver el ejercicio 10.69. Tenemos este rollo de papel que está pegado a la pared. Se aplica una fuerza de 60 newtons sobre el papel vertical que hace de que se esté desenrollando. Y hay fricción entre el papel y la pared. Vamos a calcular la fuerza que hace la varilla sobre el rollo y la aceleración angular que tiene el papel cuando se está desenrollando. Muy bien, vamos a la pizarra. Aquí tenemos la idea, el dibujo no está tan bonito, pero da la idea. En todos estos casos necesitamos un diagrama de fuerzas. Este no es un diagrama de fuerzas, es la información que nos da el ejercicio. Entonces el diagrama sería todas las fuerzas que actúan sobre el rollo de papel. Está claro la fuerza F, que ya está directamente en la información. Está el peso del rollo de papel. Está la fuerza que hace la varilla. Tiene que ir en esta dirección para que se pueda sostener. Aquí hay un ángulo θ entre la pared y la varilla. Muy bien, esto está rotando en este sentido, así. Se está desenrollando. Entonces, si se está desenrollando y girando en este sentido, la pared hace una fuerza de oposición tangente al rollo. Y para que eso ocurra, entonces la fricción se debe de poner hacia abajo. De esa forma, la fricción produce un momento de torsión que tiende a oponerse. Ahora bien, siempre que tenemos un objeto en contacto con una superficie, la superficie hace una fuerza sobre el objeto. Y esa fuerza usualmente se le llama fuerza de contacto o fuerza normal. Esta actúa saliendo de la superficie. Entonces la fuerza normal es esta. Ahí tenemos el diagrama. Esas son todas las fuerzas que están actuando sobre el rollo de papel. Ahora, algo muy interesante es, el rollo de papel está girando, pero no se está trasladando. No hay traslación. Como no hay traslación, se mantiene en el mismo sitio, podemos sumar fuerzas e igualar a 0, ya que no hay traslación. Este ángulo θ lo podemos poner aquí. Si este es θ, entonces aquí tenemos θ. Entonces, θ iría acá, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es la fuerza de la varilla, que tiene componentes de fuerza. Esas componentes son estas. Bien, como no hay traslación, la suma de fuerzas, tanto en X como en Y, es igual a 0. Si sumamos fuerzas en X, del diagrama pueden observar, está la normal. Bueno, tomemos como sentido positivo hacia la derecha. Recuerden que aquí no importa qué sentido se toma positivo. Tenemos la normal menos la componente X de la varilla, que lo pueden ver del diagrama, apunta hacia la izquierda. ¿Hay más fuerzas? No, no hay más, solo está esta y esta, en X. Estamos usando un sistema coordenado típico. Esto es igual a 0. Entonces la normal es f sub b, como este lado
está opuesto al ángulo, esto es por el seno del ángulo, ya que está opuesto. Esa es la normal. Si sumamos fuerzas verticales, esto también es igual a 0. Elijamos un sentido positivo, digamos hacia arriba. Tenemos acá la componente y, FB sub y estas tres fuerzas que van hacia abajo. La fuerza de fricción, el peso y la fuerza F van hacia abajo. Esto es igual a 0. La componente F sub B, Y, es adyacente al ángulo. Entonces la ecuación sería FB coseno, ¿verdad? Ya que está adyacente. La fuerza de fricción es el coeficiente por la normal. Menos mg menos F, y esto es igual a 0. La normal ya sabemos que es F sub B seno. Aquí lo tienen. Y estos dos los pasamos al otro lado, mg más F. Porque el objetivo es encontrar la fuerza de la varilla. Sacamos FB de factor, tenemos coseno de teta menos nu k seno de teta. Esto es igual a mg más F. Despejamos para la fuerza de la varilla. Y tenemos la expresión de la fuerza de la varilla. O sea, ya el problema está resuelto. Lo único que nos faltaría es evaluar. Voy a borrar el lado izquierdo de los dibujos que tenemos acá. El diagrama lo voy a dejar, el diagrama de cuerpo libre, porque ese es muy importante, es esencial. Muy bien. Entonces, la fuerza en la varilla sería la masa, que es 16 por 9.8, F, que ya nos dicen que es 60, abajo tenemos coseno de 30, menos 0.25, seno de 30, y usando una calculadora, esto da aproximadamente 293 newton. Con eso tenemos el inciso A, la fuerza que hace la varilla sobre el cilindro. Ahora vamos a calcular qué aceleración angular tiene. Bueno, como está acelerado, vamos a usar la segunda ley de Newton para la rotación. Suma de momentos de torsión, esto es igual a I por alfa. Miren el sentido en el que está girando. Está girando en sentido horario. Entonces, ese es el sentido positivo para los momentos de torsión. Recuerden, toda fuerza que pasa por el eje de rotación no tiene brazo de palanca. Eso ocurre con el peso, miren, pasa por el centro. Y eso pasa también con la varilla. También pasa por ahí. Entonces, esas dos fuerzas no producen momento de torsión. Pero, observen la fuerza F.
esta fuerza está formando 90 grados, multiplicado por el radio, esto tiende a producir un momento de torsión que va en este sentido, en el sentido positivo. En cambio, la fricción, su brazo de palanca también es el radio, ¿verdad? Que hay 90 grados, y el momento de torsión tiende a ir en sentido contrario. Conclusión, F va a producir un momento de torsión positivo y la fuerza de fricción un momento de torsión negativo. Tenemos F por R menos la fuerza de fricción por R, esto es igual a I por alfa. I por alfa. Nuestra incógnita es alfa. Hagamos espacio. Muy bien, entonces tenemos que alfa es igual a F por R menos fuerza de fricción por R entre I. Reemplacemos. La fuerza F es 60. El radio, aquí nos dicen que es 18, entonces sería punto 18. La fuerza de fricción es el coeficiente, que es punto 25, por la normal. ¿Cuál es la normal? La normal es FB por el seno, aquí arriba, FB por el seno. FB es 293 por el seno de 30. Y eso a la vez está multiplicado por el radio, que es punto 18. Esto dividido entre el momento de inercia, que es punto 260. Operando esto, la aceleración angular da 16.2 radianes sobre segundo cuadrado, aproximadamente, ¿verdad? Bueno, con eso tenemos ya el inciso B y el problema está completo.